Estimo que los argentinos coincidimos en que sin ciencia e investigación no existe futuro, y comentamos esto porque recientemente el candidato a presidente de la Nación, Javier Milei, sostuvo que si él llega a ganar las elecciones el próximo día 22 de octubre, lo que hará es cerrar el Ministerio de Ciencia y Técnica, y también agregó, va a privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET. Entre los fundamentos que sostuvo Milei es que él no observa que exista ningún aporte, ningún dato que lleve al desarrollo en cada uno de estas instituciones referentes de la ciencia y de la tecnología aquí en la República Argentina. Un tema muy difícil, muy complicado y muy hiriente en estos comentarios. Es por eso que estamos ya mismo en comunicación con la doctora María Laura Salinas, quien es directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas CONICET de la Universidad Nacional del Nordeste. Doctora, muy buenas noches. José, Elsa, la saludamos de Noticiero 9. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, José y Elsa. Muchas gracias por esta invitación y por esta posibilidad de compartir algunas ideas sobre lo que significan estas declaraciones, ¿no? Sí, ¿cómo cayeron este tipo de comentarios, de estas declaraciones del candidato Milei en todo el rubro, en todo el conjunto de colegas? Bueno, en principio comento que pertenezco a un instituto que, como bien mencionabas, es el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que agrupa prácticamente a 75 personas, entre becarios, doctorales, postdoctorales, investigadores, técnicos, que permanentemente están trabajando y asistiendo a la contribución de la ciencia en la región, ¿no? En nuestro caso, en Ciencias Humanas y Sociales, pero también el Chaco tiene otros institutos vinculados a las ciencias químicas, a los alimentos, en el caso de UNCAUS, el INIPTA. También hay otro instituto en la Universidad Nacional del Nordeste, que es el de Desarrollo Territorial y Hábitat. O sea, somos muchos los que estamos trabajando en la ciencia en la región. Y, por supuesto, para quienes hemos hecho toda una carrera y seguimos trabajando permanentemente en la producción científica, esto ha sido realmente un golpe en cuanto a estas definiciones, ¿no? Lo que quiero comentar, que quizás para nuestra sociedad no esté tan visibilizada la labor del científico, y quizás ahí apunta un poco la necesidad de recordar que tenemos una formación muy larga, que nos formamos como doctores en distintas áreas del conocimiento. Recordemos que el CONICET tiene 4 áreas, que son la de las ciencias exactas y naturales, las ciencias sociales y humanas, las biológicas y de la salud, las agrarias, de ingeniería y de materiales, y que estas ciencias implican un montón de disciplinas donde se forman doctores que realizan sus doctorados en Argentina, a veces en el exterior, altamente calificados, y que además tenemos una conexión permanente con la sociedad, con las empresas, con el mundo de lo privado también, ¿no? Que se hace referencia a esto, porque las empresas tienen la posibilidad de obtener licencias, de trabajar con los investigadores de CONICET, se realizan servicios de alto impacto tecnológico. O sea, hay una relación permanente entre lo que es la ciencia, las empresas, el mundo también privado, o sea que no es ajeno a lo que está sucediendo. Lo que no podemos dejar de pensar es que hay un Estado importante que está invirtiendo en la formación de estos investigadores, en la formación de estos doctores, y que ha sido fundamental para muchos jóvenes que no hubieran tenido la oportunidad de hacer un doctorado si no fuera por estas becas, si no fuera por esta formación. Entonces creemos que la inversión en ciencia, como bien lo has dicho, la inversión en educación, es clave en nuestro país, y la Argentina ha sido abanderada en este aspecto con respecto a América Latina, siempre adelante, con sus premios Nobel, con toda una serie de producción en ciencia que es de las más calificadas en el mundo, ¿no? Entonces, realmente escuchar esto de que no se trabaja, o hace poco hubo también la mención de una historieta que se hablaba de los ñoquis del CONICET, esto realmente es muy hiriente, porque hay un trabajo permanente, producciones que, claro, como decías, no se visibiliza el trabajo. Doctora,
Y justamente Sí. para visibilizar este trabajo y para que la audiencia pueda tomar la real dimensión, tareas concretas que se realizan en el CONICET y que son palpables para todos. Hemos visto, por ejemplo, una labor fundamental durante la pandemia del COVID con los barbijos, con los Totalmente. kits de detección. Por eso es importante que la gente conozca la actividad que allí se realiza. Bien mencionás el caso del COVID, donde todas las ciencias han trabajado, porque por un lado uno puede pensar en una vacuna o en cuestiones de salud, pero también los científicos sociales hemos trabajado con las poblaciones vulnerables, hemos acompañado, realizado encuestas, visibilizado la situación de la pandemia para poder después tomar decisiones desde las políticas públicas implementadas en ese momento. O sea, hubo un trabajo permanente. Y en cuanto a otro tipo de trabajos, nosotros, en el caso nuestro, de las humanidades y de las sociales, estamos en permanente relación con nuestro campo de estudio, con nuestro objeto de estudio, con la sociedad que reclama atenciones de tipo social, análisis, sociología, historia, geografía, urbanismo. O sea, hay un montón de producciones, libros, reuniones científicas en las que se trabaja permanentemente, ¿no? Entonces, creo que la sociedad por allí necesita conocer un poco más de todas estas producciones que están presentes en nuestra sociedad. Exactamente, mi ley hace referencia también y sostiene que no se nota la productividad, pero ustedes ¿con qué presupuesto tienen que hacer todo ese trabajo que llevan adelante? Bueno, eso también es interesante porque hay que manejar datos en este aspecto. El presupuesto nacional de inversión en ciencia y tecnología está llegando al 1,75% y se esperaba con el plan 2030 que pueda llegar al 2%, o sea que tampoco es una exagerada inversión. Doctora, no eso del presupuesto nacional. Sí, del presupuesto nacional. Y no obstante, en los últimos años estamos recibiendo numerosos subsidios, programas como Equipar Ciencia, donde estamos obteniendo equipamiento de alta tecnología que hemos logrado para nuestra región en las distintas áreas, todo tipo de apoyos y subsidios para la investigación que son fundamentales y que favorecen a que se formen doctores en áreas que aquí no existen, ¿no? Entonces, y que después puedan volver al Chaco y poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, creo que las pruebas de nuestro trabajo están presentes en la producción, en el vínculo con la sociedad, en la atención a las demandas regionales, que son muchas en el sector productivo, en el sector de la industria, en la educación, en la cultura. O sea, tenemos numerosas actividades de inserción que son notorias, ¿no? Creo que por eso es importante esta nota, porque la sociedad puede decir qué hacen o a qué se dedican, y tienen la idea del científico quizás solamente con el tubo de ensayo, claro. Y hay científicos que se dedican a otras tareas y que están presentes en atender a las sociedades de diferentes perspectivas, ¿no? Sí. Entonces, doctora, destacar eso sobre todo. Y le consulto, nobleza obliga, le voy a extender la respuesta, imagino cuál es la pregunta, perdón, imagino cuál es su respuesta. ¿Puede un país, porque estamos hablando de inversión, no de gasto, ¿puede un país desarrollarse sin inversión en ciencia y en tecnología? Sin duda que no, sin duda que no. Y los países más importantes del mundo invierten en ciencia, se invirtió en vacunas en el momento del COVID. Los estados son los que saben que deben invertir en ciencia, y en nuestro país ya hemos vivido estas experiencias, porque en los años 90 recordemos que un ministro de Educación mandó a lavar los platos a los científicos, o sea que Domingo Cavallo creo que era ministro de Economía en ese momento. De Economía, y también vivimos situaciones de ese tipo. Entonces, haber recuperado un lugar, que la ciencia haya recuperado un lugar en la Argentina en estos últimos tiempos. El CONICET tiene casi 12.000 investigadores, casi también 11.500 becarios, tiene 300 institutos a lo largo del país de doble dependencia, o sea, no es solo el CONICET, sino también en doble dependencia con las universidades, o sea que estamos hablando de mucha gente que está involucrada en este sistema científico y que hace que la Argentina
sea uno de los países más admirados por el desarrollo científico. Sistemas como el CNRS en Francia o el CSIC en España, que son similares al CONICET, tienen sus particularidades también, pero la Argentina ha sido en ese aspecto líder porque tiene un trabajo para el científico. Somos trabajadores de la ciencia, vivimos del trabajo científico y es un trabajo en el que hay que dedicarse publicando, formando recursos humanos, viajando a congresos y exponiendo los resultados de nuestras investigaciones, transfiriendo a la sociedad, porque el científico no solo está entre cuatro paredes, sino que tiene que transferir su conocimiento a la sociedad y ser docentes también en la universidad. O sea, tenemos todas esas tareas, no nos quedamos solamente con el trabajo quizás en un espacio muy reducido, ¿no? Entonces, es tan amplia la tarea del científico y hace falta mucha más inversión, ¿no? Inversión en tecnología, en infraestructura, en equipamiento, en edificios, que es eso lo que tenemos. Nosotros tenemos un instituto de 42 años en el Chaco y que ha sido líder en el desarrollo de científicos sociales. Entonces lo que queremos es seguir sosteniendo ese trabajo y por supuesto responder a la sociedad. Pensamos, no nos podemos quedar callados frente a esto que se menciona, ¿no? Que la sociedad también conozca cuáles son nuestras voces frente a esta realidad. No, seguro, sin lugar a dudas. Aparte de hablar de ciencia y educación, los países se han desarrollado justamente en base a toda la investigación que sus científicos formados en el mismo país pudieron llevar adelante, ¿no? Totalmente. Y los que hemos tenido la oportunidad de ir afuera a estudiar, en mi caso yo hice mi maestría, mi doctorado en Europa, tuve la oportunidad de ver que los que íbamos de Argentina éramos todos hijos de trabajadores, de clase media, cosa que no pasaba con la gente de Perú o de otros países donde iban los hijos de los diplomáticos. Nosotros hemos sido líderes en eso también, en poder tener una educación pública y que las primeras generaciones universitarias nos hayamos podido formar en estos campos tan importantes de la ciencia. Entonces, lo que hemos logrado no podemos retroceder en este aspecto, ¿no? Son muchos logros, muchos derechos. El país no puede retroceder, no tiene ninguna posibilidad de retroceder en este sentido. Es lo que estamos justamente necesitando para poder salir y levantarnos de alguna vez. Así es. Y la inversión en ciencia es fundamental. Como en la educación, en ciencia, investigación. Sí. Doctora, así es. María Laura Salinas, le agradecemos muchísimo la información que nos ha brindado, ¿no? Un tema que nos sacudió, nos imaginamos a ustedes lo que habrá sido. Sí. Escucharlo, decir, bueno, otra vez, parece un déjà vu, de vuelta. De vuelta al tema, exacto. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.